A ver, ¿se imaginan crear una fábrica de cine completamente automática con inteligencia artificial? Bueno, una empresa llamada Lukia lo intentó, y su historia nos deja una lección importantísima sobre el futuro de la IA. Pasaron de depender de herramientas de otros a construir su propio sistema, y lo que aprendieron, bueno, podría cambiar cómo vemos esta tecnología. Vamos a meternos de lleno en esta historia. Para entender bien lo que pasó, vamos a seguir sus pasos. Primero, veremos el gran sueño del cine sintético. Luego, el problema con el que se toparon de frente, la trampa de las APIs. Después, el cambio radical hacia su propia infraestructura. Y al final, la gran ventaja que consiguieron, el poder de la orquestación. Todo empezó con un sueño que suena a ciencia ficción, ¿no? La idea de tener una máquina que crea cine sintético. Imaginen un sistema al que le das una idea y te devuelve un video completo, con guión, voces, escenas, todo, absolutamente todo hecho de forma automática, sin intervención humana. Esta era la meta, ambiciosa, ¿eh? Su primer sistema, montado sobre Google Cloud, funcionaba como una especie de línea de montaje digital. Un modelo de IA se encargaba de escribir el guión. Después, la API de Eleven Labs, que es famosísima por sus voces súper realistas, generaba todo el audio. Y al final, la API de Veo3 creaba pequeños clips de video de solo 8 segundos para cada escena. Todo estaba conectado, todo automatizado. Pero claro, aquí venía el verdadero reto. ¿Cómo haces para tomar decenas de estos pedacitos de 8 segundos y unirlos para que parezcan una sola historia? Era como armar un rompecabezas de película para crear un cuento de 5 minutos que se sintiera coherente. Y como se podrán imaginar, no era para nada sencillo. Y bueno, como en toda buena historia, aquí es donde las cosas se empiezan a complicar. Muy pronto se dieron cuenta de que depender de estas piezas de otros tenía un costo oculto, y era altísimo. Estaban cayendo en lo que ellos mismos llamaron la trampa de la API. El problema entero se puede resumir en una sola pregunta, la que lo cambió todo. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial se equivoca a mitad del proceso? Piénsenlo. ¿Qué pasa si el error aparece en el minuto 4 de un video de 5 minutos? El reporte de la propia empresa lo dice sin rodeos. Identificaron, y cito textualmente, un punto de falla crítico en el modelo de negocio. O sea, se dieron cuenta de que no era un simple error de código, era una grieta en los cimientos de toda la operación. El contraste entre lo que prometían y lo que pasaba en realidad era brutal. Al cliente se le prometía un video de 5 minutos, ¿cierto? Pero en la práctica, si el sistema fallaba al minuto 4, no solo no había video, sino que el cliente terminaba pagando por todos los clips que se habían generado hasta ese momento, incluso por el que tenía el error. ¡Una locura! Esto creó 3 problemas gigantes. Primero, una facturación totalmente injusta, se cobraba por trabajo que no servía para nada. Segundo, presupuestos quemados, donde el cliente básicamente pagaba por los errores de la máquina. Y tercero, y quizá lo más frustrante, una falta de control total. Si algo fallaba, la única opción era borrar todo y empezar de cero. Y volver a pagar, claro. La situación ya era insostenible, así que tomaron una decisión súper radical. Dejaron de, digamos, alquilar las herramientas de otros y decidieron construir su propia fábrica de inteligencia artificial. Este fue el gran giro en la historia, el pivote hacia su propia infraestructura. La idea principal detrás de este cambio es algo que llaman soberanía de infraestructura. Suena complicado, pero es simple. En vez de ser un cliente más de una API externa, se convirtieron en los dueños del proceso, manejando los modelos de IA en su propio espacio en la nube. En pocas palabras, tomaron el control del volante. Y la diferencia fue abismal, como la noche y el día. Antes, el sistema era una caja negra que no podían controlar. Ahora tenían un control absoluto sobre cada detalle. Antes, un error significaba empezar de cero. Ahora podían pausar el proceso, corregir el error y seguir adelante. Y lo más importante, los costos que eran altísimos y súper variables se desplomaron y se volvieron predecibles. Bueno, la gran pregunta es, ¿funcionó este cambio tan drástico? Vamos a los resultados, porque aquí es donde se ve el verdadero poder que obtuvieron al convertirse, digamos, en los directores de su propia orquesta de IA. El primer resultado fue un salto gigantesco en su capacidad. Pasaron de tener un límite de 5 minutos por video a tener el potencial de crear historias de más de 20 minutos. Y ojo, esto no es solo más tiempo, es la capacidad de contar narrativas mucho, pero mucho más complejas. Y luego tenemos este número, 99%. Esa es la nueva confiabilidad del sistema. Pensemos un segundo en lo que esto significa.
El riesgo de pagar por un error de la IA básicamente desapareció. Para los clientes, esto se traduce en una palabra clave: confianza. Saben que van a recibir exactamente lo que pidieron. La transformación, como vemos, fue total. Pasaron de tener un sistema súper frágil y caro, casi un castillo de naipes, a construir una verdadera fortaleza industrial. Una infraestructura de cine sintético sólida que puede crecer y, lo más importante de todo, que está bajo su control. Y todo esto nos lleva a la gran lección de esta historia, una idea que de verdad nos deja pensando sobre el futuro. El verdadero poder de la IA no está en usar herramientas públicas, sino en la arquitectura de orquestación. La conclusión es clarísima: el valor ya no está en tener acceso a la IA, sino en saber cómo dirigirla. No se trata del instrumento, sino del director de orquesta.